Mientras tanto, vamos a hablar con el senador Andrés de Leo sobre esta idea de interpelar al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del doctor Goyán, ¿no? ¿Qué tal, senador? Buena mañana de lunes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está esta idea? No sé si ya lo han plasmado en un pedido formal de interpelar al ministro de Salud de la provincia de Buenos Ahí Aires. lo estoy escuchando muy mal. Vamos de nuevo. ¿Cómo está Sí. esta situación de interpelación al ministro de Salud, Goyán? No sé si es por ahora una idea o ya está plasmado formalmente. No, a ver, probablemente por esta nueva normalidad que estamos viviendo no esté todavía presentado por una cuestión de procesamiento legislativo que tiene sus complicaciones en tiempo de pandemia, pero ya el proyecto está y va a ser presentado. Bueno, no se sabe cuándo todavía. No, todavía no tenemos ese dato, no lo tenemos. Bueno, me imagino que debe ser por esta situación tan extraña, ¿no?, que apareció con la confirmación de 3.523 fallecidos por COVID en la provincia de Buenos Aires a último momento. Sí, ese fue el hecho desencadenante yo creo que de una serie de desaciertos en materia de política sanitaria que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y además con un ministro que durante mucho tiempo se dedicó más a castigar y a buscar argumentación respecto de los problemas y de la mala aplicación de su política sanitaria, responsabilizando al pasado, haciendo comparaciones que ahora se quedan desacreditadas, que eran falsas, respecto de cómo operaba la provincia de Buenos Aires y cómo operaba con la capital federal. Durante meses le dijeron a los bonaerenses que el manejo en provincia de Buenos Aires era mejor que el de Cava, en una comparación, si se quiere, poco constructiva, diría más bien negativa, porque la verdad es que los problemas que se pueden tener en materia de la pandemia y todos los efectos colaterales, en esto estamos todos subidos al mismo barco. Y bueno, nosotros, usted recordará que el 8 de junio nosotros hicimos un pedido de informe porque ya habíamos constatado las irregularidades en la carga de datos y en la información de datos, y alertábamos que era muy preocupante que esto ocurriera porque en principio se estaban tomando decisiones sobre datos erróneos. Esto evidentemente no solo fue una manipulación, porque durante meses se le quiso hacer creer a los argentinos y a los bonaerenses que el manejo de la pandemia en términos de cantidad de contagios y en la precisión de los datos era uno de los países que mejor lo hacían en el mundo. Y bueno, ahora se corrió el velo lamentablemente, y hoy la Argentina pasa de ese lugar que el presidente y el gobernador querían demostrarle al mundo que evidentemente no es así. Hoy estamos cerca del papelón, y además yo creo que cuando uno mira los resultados del manejo de la pandemia y de los resultados colaterales, llámense los efectos económicos, los efectos sociales, la situación de cara al futuro, yo creo que Argentina seguramente está lejos de ese lugar que en algún momento el presidente con un orgullo quería mostrar, y que efectivamente no condecía con la realidad. Para que quede clara, digamos, la posición del bloque de ustedes en este caso, la provincia argumenta que los centros privados de atención de la salud se demoraron con los datos, con la carga de datos, pero si no escuché mal, para ustedes hubo manipulación. ¿Cómo sería esto? A ver, porque ustedes recordarán que durante tiempo se hacía una comparación, primero entre países, con datos que efectivamente no eran ciertos. Y los datos no eran ciertos no solo por la falta de carga, sino que por una muy mala estrategia en el manejo de la pandemia y de los efectos de la pandemia. Nosotros hemos venido diciendo durante mucho tiempo, y en esto
si se quiere, yo lo hicimos desde un lugar a veces que no tenía la misma responsabilidad que tenía un intendente, que tenía que llevar adelante las políticas sanitarias. Nosotros advertimos que Argentina tuvo un muy mal manejo y el epicentro de ese mal manejo estaba en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano. No se hicieron nunca, es decir, se demoraron casi 45 días para empezar la implementación de testeos masivos y de seguimiento. Es decir, que durante todo ese tiempo desconocimos cuántos eran la cantidad de contagios, desconocíamos o no llevamos adelante una estrategia activa para contener la pandemia. En segundo lugar, cuando se empezaron a implementar los testeos, ya por casi el mes de mayo, se hacían a cuentagotas, es decir, con muy pocas cantidades. Con lo cual ahí también tenemos un subconteo de la cantidad de casos que había en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y además, reitero, no solo contarlos, sino que el desconocimiento sobre la cantidad de contagios que había en aquel momento, efectivamente llevó a decisiones equivocadas. Bien, ahora, después, senador, sí, si hubo manipulación de datos, claramente el ministro Goyán, que hoy está en zona en un rato nada más, debería renunciar en forma urgente. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, nosotros vamos a, como corresponde, a escuchar cuáles son las explicaciones, pero a mí no me cabe la menor duda que esto no ocurrió. Mire, nosotros, reitero, el 8 de junio, frente a una irregularidad o digamos una no consistencia de datos de un municipio con otro municipio, empezamos a hacer una investigación, con la provincia empezamos a hacer una investigación y llegamos a la conclusión que en muchísima cantidad de municipios la información era diferente que la que formaba provincia. Y nosotros empezamos a advertir que había una inconsistencia muy marcada y que esto era inadmisible. Máxime si tenemos en cuenta que estábamos hablando de datos oficiales contra otros datos oficiales. Lo hicimos el pedido de informe el 8 de junio y nosotros jamás tuvimos ni siquiera una respuesta, no solo en materia formal al Senado, porque de hecho el presidente de la Comisión de Salud, que es del Frente de Todos, se negó a poner el tema en tratamiento, pero independientemente de esto, ni siquiera una contestación pública que por lo menos dijera, bueno, aquí hemos detectado estas diferencias. Sí, tardaron 109 días en reconocer que los datos estaban mal cargados. Entonces, la verdad es que uno no puede entender esto si no se utiliza el argumento de que trataron de utilizar esto como una política diferenciadora con lo que estaba ocurriendo inicialmente en Capital Federal, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de informarle a los porteños cuál era la realidad y sobre esa base ir tomando las políticas y las decisiones para enfrentar la pandemia y para ver cómo hacía una salida de la pospandemia. Con la provincia de Buenos Aires evidentemente se quiso hacer política durante mucho tiempo con esto y lamentablemente el presidente de la Nación también, porque efectivamente falseaban los datos de los países ajenos que nos merecieron, ustedes recordarán, varios reproches desde el punto de vista diplomático, y ahora la verdad es que yo quisiera ver qué piensan países como Suecia u otros países que nosotros utilizamos para compararnos cuando se conoce este bochorno. Buen día, senador de Leo, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Analía? Senador, a ver, el falseamiento de estadísticas no es nuevo en la Argentina. No. Ya hay como una suerte de tradición. Sí, yo coincido con usted, coincido. Pero en este caso, yo lo que reitero es que uno puede aceptar a veces errores, porque no, un sistema estadístico a veces puede contener errores, pero en este caso, con un tema tan sensible, tan delicado, y que pone al mundo
en un nivel de incertidumbre notable, pero que ha puesto a la Argentina, yo diría, en tal vez en uno de los peores procesos desde el punto de vista económico-sociales, por lo menos de los que tengamos nosotros conocimiento, que no se hayan extremado todos los recursos para que esto no ocurra, me parece que es absolutamente inadmisible, pero que a su vez, digamos, durante todo este periodo, se hayan utilizado datos y estadísticas para hacer comparaciones con otros países y para hacer comparaciones entre mismos argentinos para hacer una diferenciación y responsabilizar como se responsabilizó. Ustedes recordarán, se quería responsabilizar al jefe de gobierno de muchos de los contagios que tenían en el AMBA. Me parece que eso es extremadamente temerario y me parece que estamos frente a una situación muy grave que hay que profundizar. Por último, ¿cómo están de números en la Cámara Alta para interpelar al ministro? Bueno, nosotros contamos con una mayoría y hay en el bloque unanimidad respecto de que hay que interpelar al ministro, con lo cual creo que esto va a prosperar. Obviamente nosotros queremos ser responsables. Hemos sido responsables durante todo este transcurso de la pandemia porque esta es una medida extraordinaria. Nosotros no creemos que uno deba interpelar a un ministro porque tiene diferencias, simplemente que este hecho yo creo que es la gota que ha rebalsado el vaso. En materia de salud estamos atravesando una situación muy difícil y hay temas en los cuales me parece que el ministro debiera explicar, por ejemplo, la provisión de remedios oncológicos, la subvacunación que nosotros vemos en los niños de hasta 12 meses, en los bebés recién nacidos, en las madres, los registros, el boletín epidemiológico revela una subvacunación. Esto es una preocupación de cara al futuro porque hay muchísimas enfermedades que se previenen justamente con la vacunación y no vemos ni conocemos una estrategia de parte del ministro, del ministerio y del gobierno de la provincia de Buenos Aires con este tema, y bueno, otros tantos temas, y este dato del reconocimiento de que hay en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, más de 3.500 muertos más, me parece que es el hecho que ha generado esta idea de que no puede no interpelárselo al ministro, y bueno, después ver qué derivaciones tiene de esto. El senador Andrés de Leo. Senador, que siga usted muy bien, buena jornada. Que le vaya muy bien, adiós.